Pero cuando ustedes casi desaparecen a Pachacuti, ahí se aplaudían, pues. Ahora sí se hacen los pepas aquí. ¡Respeten! ¡Ese es mi huipala! ¡De esto vengo yo! 7 nacionalidades. Pueblo ecuatoriano, pueblo Motubio, pueblo Puruá, pueblo mestizo. Cuna de 7 nacionalidades vengo yo. Pido la reconsideración, señor presidente. Lo taparon todo. Los sinvergüenzas taparon toda la corrupción. Inés Manzano es la pura, ¿no? No cometió ningún error, pobrecita ella, no. Oiga, Ecuador, creo que es el país más corrupto de América Latina. Entiendo yo que así se está calificando ya. Porque imagínense ustedes, nos perjudicaron con cerca de 2.000 millones de dólares. Se llevaron 140 millones. Y producto de aquello, perjudicaron a la gente que sufría los apagones. Hubo gente que quebró. Qué desalmados, qué sinvergüenzas si se atreven a pedir un voto. Yo quisiera que me vinieran a pedir el voto para darles un patazo en el poto, para ver si así aprenden, sinvergüenzas. Miren ustedes, aquí vamos a ver precisamente cómo votaron. ¿Cómo votaron? Archivaron el juicio a Inés Manzano y son santos. Forma de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la solicitud de la exministra de Ambiente y Energía Inés María Manzano Díaz, presentada por los asambleístas Mónica Estefanía Palacio Zambrano, Lenin Daniel Barreto Zambrano y Blasco Remigio Luna Arévalo, por no haberse probado la existencia de un nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones contemplada en el artículo 131 de la Constitución. Señor presidente, me permite informar que de un total de 140 asambleístas presentes contamos con 81 votos afirmativos, 58 votos negativos, 0 blancos y 1 abstención. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta José Luis Nango. Tiene la palabra el asambleísta José Luis Nango. Gracias, señor presidente. Previo a solicitar la reconsideración, para hablar de la huipala, tienen que recordar cuando su presidente nos decía par de emplumados, cuando nos persiguió. Yo vengo de un pueblo de luchas, de levantamientos indígenas con Antonio Vargas. Hemos derrocado presidentes, pero cuando ustedes casi desaparecen a Pachacuti, ahí se aplaudían, pues. Ahora sí se hacen los pepas aquí. ¡Respeten! ¡Ese es mi huipala! ¡De esto vengo yo! 7 nacionalidades. Pueblo ecuatoriano, pueblo Motubio, pueblo Puruá, pueblo mestizo. Cuna de 7 nacionalidades vengo yo. Pido la reconsideración, señor presidente. Esa fue la intervención del legislador José Luis Nango, quien solicita la reconsideración de la votación. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría. La reconsideración, según el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece lo siguiente. Cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración debe ser aprobada por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado según el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Avanza el registro de los asambleístas y con ello se someterá a votación la reconsideración. Es decir, para dejar en firme los resultados, que eran los 81 votos afirmativos para el archivo de esta solicitud de enjuiciamiento político que recaía en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano. Y dado que en la votación anterior de respaldo a la moción del asambleísta José Luis Nango para el archivo de la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía se obtuvo 81 votos de respaldo, podríamos anticiparnos y decir que tampoco se va a reconsiderar si esos mismos votos se traducen en contra de la reconsideración. Pero ya lo vamos a conocer más adelante cuando empiecen las votaciones y también se proclamen los resultados. Me permite informar, señor presidente, que contamos con 135 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la reconsideración planteada por el asambleísta José Luis Nango. Señores asambleístas, por favor, consignar su voto.
Se procede brevemente a someter a votación lo que ya había solicitado el legislador José Luis Nango, como es la reconsideración de lo anteriormente votado. De momento, 38 votos afirmativos, 65 votos en contra, 0 blancos y 0 abstenciones. Este es el último punto dentro del orden del día de la sesión plenaria 112, que fue convocada para este día viernes 31 de julio del 2026. La sesión inició a partir de las 11 de la mañana con 27 minutos. Y con esto concluiría ya este punto. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 135 asambleístas presentes contamos con 52 votos afirmativos, 79 votos negativos, 0 blancos y 4 abstenciones. Por lo tanto, no ha sido aprobada la reconsideración planteada por el asambleísta José Luis Nango. Se suspende la sesión. Para que la comisión de fiscalización, que tenía el mandato por resolución, 94 de 137 legisladores aprobaron esa resolución, señor presidente, que fue presentado por el asambleísta Lenin Barreto. Vea usted. En una entrevista, señor presidente, la ministra, no lo voy a hacer pasar el video por el tiempo, la señora ministra dijo que cuando el periodista le dijo, se dice que los motores son usados, ella dijo, no, señor, están bien empacados, textualmente dijo. El mago que haya dicho que es usado es un mago. Realmente es un mago, porque nosotros recibimos unos equipos totalmente nuevos. No sé si han visto que es como una película plástica, como que si fuera un regalo de Navidad. Es decir, como le entregaron los equipos bien empaquetados, no había que abrirlos, porque parecían regalo de Navidad. Y claro, no tiene responsabilidad política. El informe de la Comisión de Transparencia, ¿qué dijo la ministra sobre esto? Le dice a Fabián Calero en el audio, vaya a la comisión y diga lo que usted quiere, que ya todo está hablado. No diga lo que tenga que decir. ¿Puede eso una ministra decir y que no tenga responsabilidad política? Señor presidente, termino con esto, el tiempo es corto. 104 millones de dólares, compañeros, se remoraron o permitieron que se los roben. No tengo pruebas de que la ministra se haya robado, entonces permitió que se los roben. Lo más grave del daño no solamente son los 104 millones, señor presidente, sino el daño ocasionado al aparato productivo ecuatoriano por miles de millones de dólares. Pero lo más grave es el daño que ocasionaron a los artesanos, al sastre, al electricista, al gafitero, al mecánico, a la vulcanizadora, a la gente que no tiene cómo acceder a un seguro. Después de esto, señor presidente, concluir que no hay responsabilidad política, definitivamente habré manchado mi conciencia y no podría dormir en paz, señor presidente, que luego de este atraco, la Asamblea Nacional, el poder fiscalizador del Estado, concluya que no hay responsabilidad política. Yo no, señor presidente. No pienso manchar mi conciencia y por eso estoy en contra de que se archive el proyecto y quiero que continúe el juicio político. Señor presidente, la Corte Constitucional ya da las pautas. No se puede juzgar como si fuera un ámbito penal o civil. Por Dios, revisen. No me canso más. No quiero gastar saliva ni que se sientan aburridos. Pero el 99% de los ecuatorianos sabe que la responsabilidad política es de Manzano, de Luque, de González, de Fabián Calero y de su gobierno. Que ustedes hoy le salven. Allá ustedes. Tatay, corrupción. Tatay, lo que cubren. Mi palabra, presidente. Escuchamos la intervención del legislador Blasco Luna, quien indicó la fecha. La fiscalización de mayoría gobernista nos dice que la archivemos. Y para justificar este informe de archivo, acogieron todos los criterios y sustentos de los abogados defensores de la señora Manzano. Y nos sugieren el archivo. Y preparan uno de los peores informes que el Pleno de esta Asamblea Nacional haya conocido. Incluso modifican el sentido de las sentencias de la Corte Constitucional. Y no son criterios personales. No es mi opinión y lo voy a demostrar con extractos de las sentencias de la Corte Constitucional. Primero,
En varias sentencias la Corte Constitucional ha repetido que el control político no tiene como objeto la determinación de responsabilidad penal, administrativa ni civil. El propio informe de la Comisión de Fiscalización en la página 49, y cito, señala: los asambleístas acusan a la exministra Inés Manzano no por haber suscrito originalmente el contrato con la empresa ATM, sino por omitir sus funciones de supervisión, control y protección del patrimonio público. ¿Cómo es posible entonces que para desarrollar la motivación del archivo, en la página 62 del informe, se sostenga que una razón es la falta de nexo causal administrativo directo? ¿Cómo es posible entonces que una valoración de responsabilidad jurídica se la utilice en un proceso de responsabilidad política? 71 millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares que perdió el sector productivo ecuatoriano, 14 horas de oscuridad diarias que tuvimos y más de 250.000 empleos perdidos. Ella, la señora Inés Manzano, es la responsable. Y por eso hemos demostrado en este juicio político que ella debe de ser censurada dentro de este pleno, aquí en la Asamblea Nacional. Y señor presidente, le quiero pedir un poquito más de 5 minutos si fuera tan amable, porque quiero ser bastante técnica para explicarle al pueblo ecuatoriano que ya entiende toda esta situación, pero principalmente a los asambleístas de ADN. Quiero evidenciar que todo lo que dice en este informe es mentira. Primero, comienzan hablando y diciendo que supuestamente dentro del juicio político no se ha demostrado que entre las funciones de la señora Inés Manzano estaba el de controlar, supervisar y revisar los contratos entre SELEC, EP, ATM y PROGE. Que esto era competencia, supuestamente ellos, exclusiva del gerente general de SELEC, EP y de Electroguayas. ¿Y ahora qué, ecuatorianos? Los asambleístas de ADN nos van a decir cuáles son las funciones de los ministros. No, asambleístas, no, pueblo ecuatoriano. Las funciones de los ministros están estipuladas de forma clara en la Constitución y también como la Coca-Cola Sinclair y algunas otras que fundamentalmente se encuentran en la Amazonía. Esto de alguna manera generó una paradoja, porque los amazónicos fuimos los que tuvimos que pagar con los cortes más extensos de energía eléctrica de la República, siendo que estas hidroeléctricas están en la Amazonía y con las nefastas consecuencias que ya hemos expuesto. Si bien existen indicios de responsabilidad penal determinadas por pericias, por exámenes especiales de la Contraloría y agregadas también por investigaciones periodísticas que algunos han desmerecido, esto no excluye de la responsabilidad política a la exministra Inés Manzano, porque no estamos juzgando únicamente la malversación de fondos o ese oprobioso atraco al erario público, sino la inacción, la omisión o la poca o nulo interés por defender los intereses no de la ministra ni del gobierno, sino los intereses de todos los ecuatorianos. No podemos ser, por tanto, cómplices, repito, de la impunidad ni de la corrupción. Durante la sustanciación que se llevó a cabo en la Comisión de Fiscalización y Control Político, de la que su servidor es miembro, los proponentes entregaron ampliamente pruebas documentales, pruebas audiovisuales y testimoniales, mismas que la defensa de la exministra Inés Manzano intentaron demeritar, desacreditar, cual si fuera este un juicio jurisdiccional. Porque, repito, no estamos juzgando únicamente la pérdida de estos recursos, sino estamos juzgando la pérdida de confianza que tiene la exministra Inés Manzano con y es que en el marco de la sesión número 112 del Pleno Nacional
de la Asamblea Nacional, el Parlamento ecuatoriano resolvió archivar de manera definitiva la solicitud de juicio político promovida en contra de la exministra de Ambiente y Energía y Minas, Inés Manzano. La jornada legislativa estuvo marcada por el análisis técnico, jurídico de los supuestos incumplimientos de funciones imputados a la exfuncionaria, así como por un acalorado debate político en el hemiciclo que culminó con el cierre formal del procedimiento conforme a la normativa legal vigente. Pero así están las cosas. Posterior a la votación principal, el asambleísta José Luis Nango hizo uso de la palabra para solicitar la reconsideración de lo actado, procedimiento contemplado en el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para blindar jurídicamente las decisiones del Pleno. Durante su intervención en el Pleno, el legislador expuso con vehemencia su discurso en el que reivindicó las luchas de los pueblos nacionalidades indígenas, portando la huipipala como símbolo de su representación. Acto seguido, la reconsideración fue llevada a votación, siendo rechazada de manera contundente con 79 votos y contra 52 a favor, quedando así clausurada la sesión por disposición de la presidencia. Esto es lo que ocurre en el Ecuador. El definitivo archivo del trámite contra la exministra Inés Manzano evidencia la trascendencia de delimitaciones claras entre la responsabilidad de fiscalización política de la Asamblea Nacional y los límites jurídicos que separan la rectoría de las políticas públicas de la gestión operativa empresarial del Estado. Es decir, taparon todo, no hay ningún responsable políticamente, no importa que nos hayamos comido caca, popó, lo que sea, sacándonos la entrem, buscando cómo seguir adelante para trabajar en épocas en las que los apagones atormentaban a la gente, no les importó un bledo y estos asambleístas quedan marcados desde Tilín hasta Tilón. Así de simple, ecuatorianos. Háganse miembro plata, miembro oro. Suscríbanse a Hechos Ecuador Noticias. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.